¿Qué tal? Buenas tardes, seguidores y compañeros. Esta vez vamos a resolver un ejercicio de suma de momentos, suma de fuerzas y momentos. Ejercicio 4, 114. ¿Qué me dice el ejercicio? Reemplaza el sistema de fuerza que actúa sobre la armadura por una fuerza resultante y un momento par en el punto C. Correcto. Entonces vamos a tener que acceder al punto C. En primer paso, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre, que sería ya no tomar lo que sujeta, sino solo el gráfico y tomar las fuerzas. Las fuerzas sabemos que son 200 libras, 150 y 100 libras. Ahora tenemos esta fuerza que es de 500 libras. Tenemos que repartirlos en lo que es los ejes y los Y. Entonces, para 500 libras, en el eje X y en el eje Y. Si nosotros tomamos como referencia, el eje Y sería esta y el eje X sería esto. Entonces, ¿para qué sería? Para X sería 500 libras por 4 entre 5. 4 entre 5. Y ahora para Y sería 3 entre 5. 500 libras por 3 entre 5. Ahora, esto de acá nos va a dar un resultado, pero ahora tenemos que saber la dirección. Si nosotros nos damos cuenta, la fuerza va en este sentido. Entonces, en X va a ir en este sentido. Y en este sentido, si nosotros tomamos como referencia lo que es la gráfica, esto sería positivo. Pero para Y es negativo porque va en el sentido hacia abajo. Entonces va a ser negativo. Procedemos a realizar lo que es la operación. Para X va a ser 400. Y para Y va a ser 300. Entonces, fácilmente lo podemos poner en este diagrama de cuerpo libre, hacer lo que vendría a ser acá las fuerzas. Las fuerzas distribuidas en este sentido. Para X sería 400 libras, y para Y sería 300. Correcto. Ahora, para poder resolver este ejercicio, vamos a hallar lo que es la suma de fuerzas. Entonces, vamos a ahorrar esto porque ya resolvimos por acá. Hallamos lo que es la suma de fuerzas. La suma de fuerzas en el eje X primero. En el eje X, ¿cuántas fuerzas tenemos que van en el sentido X? Solo una. Entonces, esto es igual a la suma de X, o sea, la fuerza resultante en X, va a ser igual a todas las sumatorias en X. En X solo tenemos una, que sería igual a 400. Ahora, las sumatorias, punto y coma, la fuerza resultante en Y, que es igual a la sumatoria de fuerzas en el eje Y. En el eje Y, ¿cuántas fuerzas tenemos? Una, dos, tres, y en la otra que digamos, entonces procedemos a resolver. La fuerza resultante sería, ¿en qué sentido van? Hacia abajo, entonces serían negativas. Menos 200, menos 150, menos 100, y la última fuerza que llevamos es menos 300. Entonces, procedemos a hacer lo que es el cálculo. Esto me da menos 750. La fuerza resultante es menos 750. Pero acá la fuerza resultante es la que podemos tomar como el sentido de dirección. Este menos es el sentido de dirección, entonces este es hacia abajo. Mientras que acá va a ser positivo porque nos da un resultado positivo. Entonces su sentido de dirección tomando sería así. Entonces hallamos lo que es la fuerza resultante. La fuerza resultante es igual a la raíz de todas las fuerzas. O sea, al elevarlas al cuadrado más 750 al cuadrado y sacarle raíz. Entonces, hallamos lo que es la fuerza resultante. Sería raíz de 400 al cuadrado más 750 al cuadrado. Esto sacarle la raíz y me quedaría 850. Entonces, la fuerza resultante sería 850. Correcto. Ahora hallamos lo que es el ángulo. ¿Y el ángulo cómo lo hallamos? A la tangente inversa. La tangente inversa de lo que es la fuerza resultante en Y sobre la fuerza resultante en X. ¿Por qué?
porque nosotros cuando tenemos un triángulo Pitágoras, en triángulo, este es el ángulo, el cateto opuesto para allá lo que es la tangente o el ángulo, esto sería cateto opuesto entre cateto adyacente. El cateto opuesto sería y el cateto adyacente sería x, y ahí tenemos lo que es tangente. Sacamos lo que es la inversa y ahí obtenemos lo que es el ángulo. Entonces esto me quedaría tangente inversa para allá lo que es el ángulo f 750 entre 400. Procedemos a hacer lo que es esta operación. Entre 750 entre 400. Y nos daría un ángulo de 61.92. El ángulo sería igual a 61.93 por el grado. Esto sería igual a 62 grados aproximadamente. Ahora, esto no sería todo. Ahora lo que necesitamos hallar es la suma de los momentos. Y ahora, ¿cómo llamo la suma de los momentos? Bueno, voy a proceder a pasar estos datos acá, para tenerlos acá, para tener mucho espacio a resolver. Entonces, la suma de las fuerzas en X es igual a 400. Para poder seguir resolviendo, la sumatoria de fuerza en Y es igual a 750. Los sentidos, no olvidarse, porque esto nos va a servir para graficar. El ángulo es igual a 61.93 y lo que tenemos, la fuerza resultante, igual a 850. Entonces, una vez graficado, procedemos a lo que es borrar. Entonces, procedemos a borrar. Procedemos a hallar lo que es la suma de los momentos. La suma de los momentos es igual a la sumatoria de los momentos en C, porque necesitamos hallar algún punto C, más algún momento, más la suma de los momentos en C, más algún momento. Sumatoria de momentos, pero no tenemos ningún momento. Entonces esta se descartaría. Entonces se lleva la suma de momentos en MRC. Esto va a ser igual a todas las que hacen momentos. Acá tenemos todas las fuerzas y acá tenemos las distancias. Esta hace momento, esta hace momento. Si nosotros procedemos a pasarlo, sería así. Entonces, sería su momento por su distancia. Correcto. Entonces, acá también tenemos un momento. Y acá también hace una distancia. Entonces, la suma del momento va a ser igual a la primera fuerza que tenemos, igual a 200 libras. A 200 libras por 2, ya que es la distancia que tiene acá hacia el momento en el punto C. Entonces sería por 2. Entonces la segunda, que es ¿en qué sentido van? Si nosotros nos damos cuenta, van en el sentido horario. ¿Por qué? Si nosotros tomamos como un eje acá y damos vuelta así, se diría en sentido horario. Y todo lo que va en el sentido horario es negativo. Entonces ponemos menos. Entonces ahora para el siguiente fuerza que también va en este sentido, entonces va a ser menos. En este sentido va a ser menos 150 por 2. Ahora tenemos esta misma fuerza también que va en este sentido, entonces 100 sería 100. Discúlpenme, acá no sería por 2. Sería, ¿cuánto es su distancia de 150 para llegar al momento? 4. Menos lo que tenemos en 100, sería 100 por su distancia, que sería 6. Sería 6. Ahora, otra fuerza que hace momento es esta fuerza que nosotros hallamos a través de resolver esto. Entonces sería 300 por ¿cuánto? Por 8. Entonces, ¿en qué sentido también va? En sentido negativo. Entonces, también sería negativo 300 por 8. Entonces, una vez hecho eso, también tenemos otra fuerza que hace momento. Pero este momento, si nosotros proyectamos, sería momento así. Entonces, este momento que realiza sería hacia acá. Entonces, sería la distancia que hay acá. Entonces, sería 400 por 6. ¿En qué sentido va? Si nosotros lo tomamos como punto de referencia, también en sentido negativo. Todos estos van en el sentido negativo. Entonces, sería 400 por 6. 400 por 6 en el sentido negativo. Entonces procedemos a hacer lo que es esta operación.
Procedemos a hacer esta operación y esto me quedará 200 por 2 más 150 por 4 más 100 por 6 más 300 por 8 más 400 por 6. Esto me quedaría a 6400. Entonces el momento en MRC va a ser igual a menos 6600, a menos 6400. Este sentido, esto sería Newton metro, o no, libras pies, porque estamos trabajando no podemos cambiar en lo que estamos trabajando, libras pies, y esto sería el sentido, va en el sentido negativo, entonces sería 6400 en este sentido, sería en el sentido negativo. Entonces ese sería el momento en RC. ¿Cómo nos quedaría si nosotros lo graficamos? Pues sencillo, procedemos a lo que es graficar en este sentido, y entonces tenemos que nuestra fuerza resultante en X es en este sentido, en el punto C, nuestra fuerza resultante en Y es en este sentido, nuestra fuerza resultante es en este sentido, el ángulo es este, acá tenemos el ángulo, la fuerza resultante, tenemos lo que es la fuerza resultante en X, que es 400 libras, la fuerza resultante en Y, que es 750 libras, y tenemos lo que es el momento, y el momento de este de acá es en el sentido horario, entonces esto sería así, y este momento está dado por a 6400 libras pies, 600 libras pie. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias por ver. Compartan si el video te ha ayudado. Espero que me sigas y bueno, que sea de mucha ayuda. Gracias.